Imagina despertar en un mundo donde todo lo que creías cierto ha cambiado. Los colores son diferentes, las formas se distorsionan y las palabras parecen carecer de significado. ¿Cómo podrías estar seguro de lo que realmente es verdad? Esta es la pregunta fundamental que el empirismo intenta responder. Y dentro de esta corriente filosófica, Thomas Hobbes nos ofrece una visión audaz y sin concesiones de la realidad, la mente humana y la sociedad. Hobbes, nacido en 1588, vivió en una época turbulenta de guerras y conflictos. Su pensamiento no surgió en el vacío, sino en un mundo donde la incertidumbre y el caos eran la norma. ¿Cómo entender el mundo en medio de este desorden? Su respuesta fue clara: a través de la experiencia y la razón, evitando dogmas y creencias sin fundamento. Para Hobbes, todo conocimiento comienza en los sentidos. No hay ideas innatas, como creían algunos filósofos anteriores. Todo lo que sabemos proviene de nuestra interacción con el mundo exterior. Vemos, escuchamos, tocamos, y a partir de esas experiencias construimos nuestro entendimiento de la realidad. Pero, ¿qué tan confiable es esa información? Aquí surge un problema fascinante. Nuestros sentidos pueden engañarnos. Un objeto puede parecer más grande o más pequeño dependiendo de la distancia. El agua fría puede sentirse caliente si nuestras manos estaban heladas antes de tocarla. Incluso nuestros recuerdos pueden ser imprecisos. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de lo que sabemos? Hobbes sostiene que, aunque los sentidos pueden fallar en los detalles, la única manera de conocer el mundo es a través de ellos. La clave no está en buscar una certeza absoluta, sino en construir explicaciones racionales basadas en la observación. En su obra más famosa, Leviatán, desarrolla esta idea para explicar no solo el conocimiento, sino también la naturaleza humana y la sociedad. El ser humano, según Hobbes, es un ser material, como todo en el universo. No hay un alma separada del cuerpo, ni una mente misteriosa flotando en otra dimensión. Todo lo que pensamos y sentimos es el resultado de procesos físicos en nuestro cerebro. Esto significa que incluso nuestras emociones y deseos pueden ser analizados científicamente. Pero si el conocimiento es producto de la experiencia y nuestra mente es parte del mundo físico, ¿qué implica esto para nuestra libertad y nuestras decisiones? ¿Somos realmente dueños de nuestras acciones o estamos determinados por fuerzas fuera de nuestro control? ¿Cómo Hobbes explica la naturaleza humana y cómo su visión desafía las creencias tradicionales sobre el libre albedrío y la moralidad? Si el conocimiento proviene de la experiencia y la mente es parte del mundo físico, entonces nuestras acciones, pensamientos y emociones también deben seguir leyes naturales. Thomas Hobbes llevó esta idea más lejos que la mayoría de sus contemporáneos, proponiendo una visión mecanicista del ser humano. Para él, no hay una mente separada del cuerpo. Lo que llamamos pensamientos y emociones son simplemente movimientos en nuestro cerebro, como engranajes en una máquina. Piensa en lo que ocurre cuando sientes hambre. No es una decisión consciente, sino una reacción automática de tu cuerpo. Lo mismo ocurre con el miedo, la alegría o el deseo. Para Hobbes, todo en la mente humana funciona como un sistema de causas y efectos, impulsado por estímulos externos. Esto significa que nuestras elecciones no son tan libres como podríamos pensar. Aquí surge una cuestión inquietante. Si nuestras decisiones están determinadas por nuestra biología y nuestro entorno, ¿realmente tenemos libre albedrío? Para Hobbes, la respuesta es clara, no en el sentido tradicional. En su visión, los seres humanos no eligen sus deseos, simplemente los tienen. No decidimos querer comer cuando tenemos hambre, ni sentir miedo ante el peligro. Nuestra voluntad no es algo mágico o espiritual, sino la consecuencia de una cadena de eventos físicos. Pero esto no significa que estemos condenados a la pasividad. Si entendemos cómo funcionamos, podemos modificar nuestro comportamiento, entrenar nuestros impulsos y construir sociedades que regulen nuestras tendencias naturales.
Y aquí es donde Hobbes introduce su concepto más famoso, el estado de naturaleza. ¿Qué ocurriría si no existieran reglas ni gobiernos? Según Hobbes, en un mundo sin leyes ni autoridad, los seres humanos estarían atrapados en una lucha constante por la supervivencia. Sin una estructura social que nos contenga, cada persona actuaría según sus propios intereses, lo que llevaría inevitablemente al conflicto. En sus palabras más célebres, la vida en este estado sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. ¿Por qué? Porque todos queremos sobrevivir y obtener lo que consideramos necesario para nuestra felicidad. Y si no hay reglas que limiten nuestros impulsos, la única ley es la de la fuerza. En un mundo sin normas, cualquier persona podría ser un peligro para otra. Esto nos llevaría a una guerra de todos contra todos, donde la confianza se vuelve imposible y la vida se reduce a una lucha constante por la seguridad. Pero si la naturaleza humana nos impulsa al conflicto, ¿cómo es posible que hayamos construido sociedades estables? ¿Qué nos llevó a organizarnos bajo un sistema de autoridad, en lugar de vivir en el caos? Si los seres humanos, en su estado natural, viven en un constante conflicto, ¿cómo logramos construir sociedades organizadas y relativamente pacíficas? Para Thomas Hobbes, la respuesta está en un acuerdo fundamental que nos permite escapar de la anarquía, el contrato social. Pero, ¿qué significa realmente un contrato social? No estamos hablando de un documento firmado por todos los ciudadanos, sino de un pacto implícito que cada persona acepta para poder vivir en comunidad. En pocas palabras, cada individuo renuncia a parte de su libertad absoluta a cambio de seguridad y orden. Sin este acuerdo, la vida sería un caos, donde cualquiera podría atacar o ser atacado en cualquier momento. Imagina que vives en una isla desierta con otros supervivientes. Al principio, todos buscan comida y refugio por su cuenta. Pero pronto te das cuenta de que si cada quien actúa solo por sus propios intereses, el conflicto es inevitable. Uno podría robar la comida del otro. Alguien más podría intentar dominar al grupo por la fuerza. Y en poco tiempo, la vida en la isla se volvería insoportable. Para evitar esto, los supervivientes podrían decidir establecer reglas y asignar un líder que haga cumplir esas normas. En esencia, esto es lo que Hobbes describe con su teoría del contrato social. La clave de este pacto es la figura de la autoridad. Para Hobbes, la única manera de garantizar la paz es cediendo el poder a una entidad superior que tenga la capacidad de imponer orden. Este poder supremo es el Estado, o como él lo llama en Leviatán, el soberano. Aquí es donde surge la imagen del Leviatán, una metáfora del Estado como un ser gigantesco formado por la unión de todos los ciudadanos. En la portada del libro de Hobbes, este Leviatán aparece representado como un rey colosal, cuyo cuerpo está compuesto por innumerables personas diminutas, simbolizando la sociedad que lo sustenta. Sin un soberano fuerte, la humanidad caería de nuevo en el caos. Pero esto plantea una pregunta. Si el soberano tiene poder absoluto, ¿qué impide que se vuelva un tirano? Para Hobbes, el temor al caos es mayor que el riesgo de un gobierno opresivo. Un mal gobierno sigue siendo mejor que la anarquía, porque incluso bajo un líder injusto, la sociedad conserva un mínimo de orden. En cambio, sin gobierno, la vida se reduce a una lucha constante por la supervivencia. Este punto es controversial. Muchos pensadores posteriores, como John Locke y Rousseau, argumentarán que el Estado debe estar limitado y controlado por los ciudadanos. Pero Hobbes no ve otra alternativa. Sin un poder fuerte que mantenga a raya los impulsos egoístas de la humanidad, la civilización colapsaría. Ahora bien, si el conocimiento proviene de la experiencia y la mente humana es una máquina impulsada por deseos y temores, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras leyes y gobiernos realmente funcionan? ¿Qué rol juega la razón en la construcción de una sociedad justa? Hasta ahora hemos explorado cómo Hobbes concibe la naturaleza humana, el estado de guerra constante sin reglas, el contrato social como solución y la razón como base para el gobierno. Pero esto nos deja con una pregunta clave. Si el soberano
tiene todo el poder. ¿Hay algún límite para su autoridad? ¿Hasta dónde llega la libertad de los ciudadanos bajo este sistema? Hobbes es claro en este punto. La autoridad del Leviatán debe ser absoluta. Para garantizar la paz, el soberano debe tener el control total sobre las leyes y el orden. Si el gobierno es débil o está fragmentado, la sociedad puede desmoronarse y volver al caos del estado de naturaleza. Pero, ¿significa esto que el individuo no tiene ninguna libertad? No, exactamente. Según Hobbes, la libertad no es un derecho absoluto, sino la ausencia de obstáculos externos. Un río es libre de fluir mientras nada lo bloquee, pero si alguien construye una presa, su libertad se ve limitada. De la misma manera, los ciudadanos son libres dentro de los límites establecidos por el Estado. ¿Qué libertades tienen los ciudadanos? Aunque el soberano tiene un poder absoluto, Hobbes reconoce que hay ciertos derechos que ninguna autoridad puede quitar. En particular, el derecho a la autodefensa. Si el gobierno ordena a alguien suicidarse o aceptar un castigo injusto sin resistencia, la persona tiene el derecho natural de proteger su vida. Esto se debe a que el objetivo del contrato social es la seguridad de los individuos. Si el Estado no cumple con esta función, su autoridad pierde sentido. Otro aspecto interesante es la libertad de pensamiento. Aunque el Leviatán controla las leyes y el orden, Hobbes no exige que las personas renuncien a su capacidad de razonar. Cada ciudadano puede reflexionar y formarse sus propias ideas, siempre y cuando no desafíe el orden establecido. Aquí aparece un dilema filosófico. ¿Qué pasa cuando el soberano se vuelve opresivo? ¿Es legítima la rebelión contra un gobierno injusto? ¿Se puede rebelar el pueblo contra el Leviatán? Hobbes se opone firmemente a la rebelión. Para él, incluso un gobierno injusto es mejor que la anarquía. Cuando los ciudadanos desafían la autoridad, la sociedad corre el riesgo de caer en el caos y la violencia del estado de naturaleza. Sin embargo, hay un límite. Si el gobierno no garantiza la seguridad y deja de cumplir su función básica, el contrato social se rompe. En ese caso, los ciudadanos pueden buscar otro gobernante que sí cumpla con su deber. No se trata de una revolución en el sentido moderno, sino de un reajuste del pacto para restaurar el orden. Esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Puede un sistema basado en el miedo garantizar la estabilidad a largo plazo? ¿Es posible? Un gobierno que combine orden y justicia sin caer en la opresión. Hemos explorado el pensamiento de Hobbes y su visión de la política basada en la razón y el orden, pero su teoría no ha estado libre de críticas. Muchos filósofos y pensadores posteriores han cuestionado su idea de un poder absoluto y han planteado alternativas a su visión del contrato social. Una de las principales críticas a Hobbes es que su solución al problema del caos puede ser peor que el problema mismo. Si el soberano tiene poder absoluto, ¿qué garantiza que no abusará de él? Para Hobbes, el miedo al colapso de la sociedad es suficiente para justificar un gobierno fuerte. Pero, ¿y si el gobernante es corrupto o cruel? ¿Y si usa su poder para oprimir en lugar de proteger? Locke y la defensa de las libertades individuales 1. De los principales críticos de Hobbes fue John Locke, quien propuso una versión diferente del contrato social. Mientras que Hobbes creía que el Estado debía tener autoridad absoluta, Locke defendía que el poder del gobierno debía ser limitado y controlado por los ciudadanos. Locke argumentaba que el contrato social no implica una rendición total de la libertad, sino un acuerdo mutuo entre el pueblo y el gobierno. Si el Estado no respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos, entonces los ciudadanos tienen el derecho de resistir y cambiar su gobierno. Aquí surge una diferencia fundamental entre ambos pensadores. Para Hobbes, el Estado es el único garante de la paz, mientras que para Locke, el poder del Estado debe estar regulado para evitar abusos. Esta idea influenciaría más tarde las bases de las democracias modernas. Rousseau y la voluntad general Jean-Jacques Rousseau también criticó la visión de Hobbes, pero desde otra perspectiva. Para Rousseau, el problema no era solo el poder absoluto del Estado, sino la manera en que se establecía la autoridad. En lugar de un gobierno basado en el miedo, Rousseau proponía una sociedad organizada en torno a la voluntad general,
es decir, la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Mientras que Hobbes veía a los seres humanos como naturalmente egoístas y violentos, Rousseau tenía una visión más optimista. Creía que la sociedad debía construirse sobre la cooperación y el bien común, no solo sobre el miedo a la anarquía. ¿Es el Leviatán una dictadura? Una pregunta que surge a menudo es si el modelo de Hobbes equivale a una dictadura. En su defensa, Hobbes no estaba promoviendo el autoritarismo por placer, sino que buscaba una solución práctica a lo que él veía como el mayor peligro, el 1900 caos. Su teoría no es un llamado a la tiranía, sino un intento de crear un sistema político estable. Sin embargo, la historia ha demostrado que los gobiernos con poder absoluto tienden a abusar de su autoridad. Regímenes totalitarios han usado ideas similares para justificar su control sobre la sociedad, argumentando que la estabilidad es más importante que la libertad. Esto plantea una cuestión clave. ¿Es posible un equilibrio entre orden y libertad? Hemos explorado el pensamiento de Hobbes y su visión de la política basada en la razón y el orden. Pero su teoría no ha estado libre de críticas. Muchos filósofos y pensadores posteriores han cuestionado su idea de un poder absoluto y han planteado alternativas a su visión del contrato social. Una de las principales críticas a Hobbes es que su solución al problema del caos puede ser peor que el problema mismo. Si el soberano tiene poder absoluto, ¿qué garantiza que no abusará de él? Para Hobbes, el miedo al colapso de la sociedad es suficiente para justificar un gobierno fuerte. Pero, ¿y si el gobernante es corrupto o cruel? ¿Y si usa su poder para oprimir en lugar de proteger? Locke y la defensa de las libertades individuales 1. De los principales críticos de Hobbes fue John Locke, quien propuso una versión diferente del contrato social. Mientras que Hobbes creía que el Estado debía tener autoridad absoluta, Locke defendía que el poder del gobierno debía ser limitado y controlado por los ciudadanos. Locke argumentaba que el contrato social no implica una rendición total de la libertad, sino un acuerdo mutuo entre el pueblo y el gobierno. Si el Estado no respeta los derechos fundamentales de los ciudadanos, entonces los ciudadanos tienen el derecho de resistir y cambiar su gobierno. Aquí surge una diferencia fundamental entre ambos pensadores. Para Hobbes, el Estado es el único garante de la paz, mientras que para Locke, el poder del Estado debe estar regulado para evitar abusos. Esta idea influenciaría más tarde las bases de las democracias modernas. Rousseau y la voluntad general Jean-Jacques Rousseau también criticó la visión de Hobbes, pero desde otra perspectiva. Para Rousseau, el problema no era solo el poder absoluto del Estado, sino la manera en que se establecía la autoridad. En lugar de un gobierno basado en el miedo, Rousseau proponía una sociedad organizada en torno a la voluntad general, es decir, la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones. Mientras que Hobbes veía a los seres humanos como naturalmente egoístas y violentos, Rousseau tenía una visión más optimista. Creía que la sociedad debía construirse sobre la cooperación y el bien común, no solo sobre el miedo a la anarquía. ¿Es el Leviatán una dictadura? Una pregunta que surge a menudo es si el modelo de Hobbes equivale a una dictadura. En su defensa, Hobbes no estaba promoviendo el autoritarismo por placer, sino que buscaba una solución práctica a lo que él veía como el mayor peligro, el caos. Su teoría no es un llamado a la tiranía, sino un intento de crear un sistema político estable. Sin embargo, la historia ha demostrado que los gobiernos con poder absoluto tienden a abusar de su autoridad. Regímenes totalitarios han usado ideas similares para justificar su control sobre la sociedad, argumentando que la estabilidad es más importante que la libertad. Esto plantea una cuestión clave. ¿Es posible un equilibrio entre orden y libertad? Después de explorar las críticas a Hobbes, es momento de analizar su impacto en la política actual. Aunque sus ideas fueron escritas en el siglo XVII, siguen influyendo en el modo en que entendemos el poder, el Estado y la autoridad. Muchos gobiernos modernos han aplicado, consciente o inconscientemente, principios hobbesianos.
cuando un Estado impone leyes estrictas para mantener el orden, o cuando los ciudadanos aceptan ceder libertades a cambio de seguridad, el pensamiento de Hobbes sigue presente. Pero, ¿cómo se manifiesta su influencia en la actualidad? Los estados fuertes y la seguridad nacional. Uno de los aspectos más relevantes del pensamiento de Hobbes es la idea de que la seguridad es la base de la sociedad. Sin seguridad, la libertad y la prosperidad son imposibles. Este principio ha sido utilizado para justificar políticas de vigilancia, control y restricción de libertades en tiempos de crisis. Por ejemplo, tras eventos como atentados terroristas o pandemias, muchos gobiernos han adoptado medidas extraordinarias, limitando ciertos derechos en nombre de la estabilidad. Según la lógica hobbesiana, esto es un mal necesario para evitar un retorno al caos. Pero aquí surge una pregunta. ¿Hasta qué punto es legítimo restringir libertades por seguridad? ¿Dónde está el equilibrio entre protección y opresión? La soberanía y los gobiernos autoritarios. Otro punto clave en la filosofía de Hobbes es la soberanía absoluta. Aunque en la actualidad la mayoría de los países no tienen monarquías absolutas. Algunos gobiernos han adoptado modelos centralizados donde el poder se concentra en un solo líder o partido. Países con regímenes autoritarios han utilizado la idea del Leviatán para justificar el control total del Estado sobre la vida de los ciudadanos. En estas naciones, el discurso suele ser el mismo. Sin un gobierno fuerte, la sociedad caería en el caos. Sin embargo, la historia ha demostrado que los regímenes totalitarios tienden a generar abusos de poder. Esto nos lleva a una paradoja. ¿Cómo mantener el orden sin caer en la tiranía? El contrato social en las democracias. A pesar de sus ideas sobre el poder absoluto, el concepto del contrato social de Hobbes ha sido reinterpretado por las democracias modernas. En lugar de un soberano todopoderoso, hoy los ciudadanos participan en la elección de sus líderes y en la creación de leyes. Los gobiernos democráticos pueden verse como una evolución del contrato social de Hobbes, donde el poder sigue siendo necesario para evitar el caos, pero con mecanismos de control y participación ciudadana. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire. ¿Las democracias actuales han logrado equilibrar el orden y la libertad, o seguimos atrapados en la tensión entre autoridad y derechos individuales? Hemos visto cómo las ideas de Hobbes siguen vivas en la política moderna, especialmente en la relación entre seguridad y autoridad. Pero en el mundo actual, donde la tecnología permite un control sin precedentes, su pensamiento plantea nuevos dilemas. ¿Cómo influyen la vigilancia masiva, la censura y el uso del miedo en la sociedad? La vigilancia y el Estado moderno. Uno de los temas más discutidos en la actualidad es la vigilancia masiva. Gobiernos de todo el mundo han implementado sistemas de monitoreo digital que registran llamadas, mensajes, ubicaciones y actividad en minutos en línea. Todo esto, argumentan, con el fin de proteger a la sociedad de amenazas como el terrorismo, el crimen organizado o incluso pandemias. Desde la perspectiva hobbesiana, esto tiene sentido. Si el objetivo del Estado es garantizar la seguridad, la vigilancia es una herramienta poderosa para prevenir conflictos. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Dónde queda la privacidad y la libertad individual? Hobbes afirmaba que los ciudadanos deben aceptar ciertas restricciones a cambio de protección. Pero en su época, los monarcas no tenían cámaras en cada esquina ni algoritmos capaces de predecir comportamientos. ¿Habría aprobado Hobbes este nivel de control? ¿O reconocería que un poder sin límites puede volverse contra aquellos a quienes debía proteger? Censura y control de la información. Otro elemento clave en los gobiernos inspirados en el Leviatán es el control de la información. Si el orden es lo más importante, las ideas peligrosas pueden verse como una amenaza. A lo largo de la historia, muchos estados han justificado la censura bajo el argumento de evitar la inestabilidad social, desde la prohibición de libros en regímenes autoritarios hasta la regulación de redes sociales. En la actualidad, el control de la información se ha usado para moldear la opinión pública. Hobbes creía que la libertad de pensamiento era inevitable, pero la expresión de ideas contrarias al orden establecido
podía ser peligrosa. Para él, el Estado debía controlar los discursos que pusieran en riesgo la estabilidad. Sin embargo, ¿dónde está el límite entre proteger el orden y suprimir la verdad? El uso del miedo en la política, uno de los conceptos más debatidos en el pensamiento de Hobbes, es su visión del miedo como motor del orden. En su teoría, los ciudadanos obedecen porque temen volver al caos del estado de naturaleza. Este principio sigue vigente en la política actual. Líderes y gobiernos han utilizado el miedo, ya sea al terrorismo, a crisis económicas o a enemigos externos, para justificar medidas extremas. En algunos casos, el miedo se convierte en una herramienta para concentrar poder y debilitar libertades. Pero aquí surge una paradoja. Si el Estado existe para protegernos, ¿puede usar el miedo como un mecanismo de control? ¿Hasta qué punto el temor es una estrategia legítima para mantener el orden? Hasta ahora, hemos analizado la filosofía política de Hobbes, su énfasis en el contrato social y su creencia en la necesidad de un poder absoluto para garantizar el orden y la seguridad. También hemos explorado cómo sus ideas siguen vigentes en los gobiernos actuales, donde la seguridad se prioriza a menudo sobre las libertades individuales. Pero ahora llega el momento de preguntarnos, ¿es esta la única forma de concebir el poder en la sociedad? La búsqueda de un equilibrio entre libertad y seguridad. Una de las críticas más importantes al pensamiento de Hobbes es la suposición de que el poder absoluto es necesario para evitar el caos. Si bien es cierto que el orden es esencial para el buen funcionamiento de la sociedad, ¿es realmente necesario un gobierno que controle todos los aspectos de la vida humana? ¿No existen formas de organizar la sociedad que respeten la libertad individual sin sacrificar la seguridad? Filósofos posteriores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau presentaron alternativas al pensamiento de Hobbes. Mientras que Locke defendió un modelo de gobierno limitado y basado en los derechos naturales de las personas, Rousseau propuso la idea de la voluntad general, donde la soberanía reside en el pueblo y el poder debe reflejar el interés colectivo. La visión de Locke, el gobierno limitado y los derechos naturales. John Locke, en su obra, Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, desafía la idea de Hobbes de que la autoridad debe ser absoluta. Para Locke, los individuos nacen con derechos naturales e inalienables, como la vida, la libertad y la propiedad. En su versión del contrato social, los ciudadanos delegan ciertos poderes al gobierno para proteger estos derechos, pero el poder del gobierno es limitado. Locke sostiene que si el gobierno viola estos derechos, los ciudadanos tienen el derecho de rebelarse y cambiar el régimen. Esta idea de que los derechos fundamentales son inalienables y que los gobiernos deben actuar en función del bienestar general contrasta con la visión de Hobbes, que veía la autoridad absoluta como la única solución viable al caos. Rousseau y la voluntad general. Jean-Jacques Rousseau, por su parte, fue aún más radical en su enfoque del poder. En el contrato social, Rousseau propuso la idea de la voluntad general, una voluntad colectiva que representa el interés común de la sociedad. A diferencia de Hobbes, quien veía a los humanos como egoístas por naturaleza, Rousseau creía que la cooperación y la solidaridad eran inherentes a la humanidad. Rousseau argumentó que el gobierno debía ser una expresión de la voluntad general, no de la voluntad de un soberano individual. Para él, la libertad no se trata de la ausencia de restricciones, sino de la capacidad de participar en la creación de las reglas que rigen la vida en común. Esta visión del contrato social como un acuerdo entre iguales para crear una sociedad justa, democrática y equitativa es una de las ideas más influyentes de la modernidad. ¿Es posible un gobierno democrático sin perder el orden? Hoy en día, muchos sistemas democráticos buscan encontrar un equilibrio entre la libertad individual y el orden social. Aunque Hobbes podría haber aceptado que la democracia sea una forma de gobierno viable, su temor al caos habría llevado a una desconfianza profunda en el poder popular. Sin embargo, los ejemplos de democracias modernas demuestran que es posible crear un sistema de gobierno que preserve tanto la libertad como la estabilidad. El desafío, por supuesto, es cómo evitar que el poder caiga en manos de unos pocos, que el miedo sea manipulado como herramienta de control,
o que los derechos individuales se vean constantemente amenazados por la maquinaria del Estado. La clave, probablemente, radique en la participación activa de los ciudadanos y en el equilibrio entre el poder del Estado y los derechos fundamentales de las personas. Al llegar al final de nuestro análisis de la filosofía política de Thomas Hobbes, es importante reflexionar sobre su legado. Aunque muchos de los elementos de su pensamiento, como la necesidad de un poder centralizado para evitar el caos, han sido cuestionados y criticados a lo largo de los siglos, su influencia sigue siendo innegable. Hobbes introdujo una forma de pensar sobre el poder, la autoridad y la seguridad que sigue siendo relevante hoy en día. Nos mostró cómo el miedo y la racionalidad pueden formar la base de un orden social estable, pero también dejó planteada una pregunta crucial. ¿Hasta qué punto podemos ceder nuestra libertad a cambio de seguridad sin perder lo que nos hace humanos? Hobbes o Locke. La elección entre seguridad y libertad. A lo largo de esta serie, hemos comparado las ideas de Hobbes con las de otros filósofos como Locke y Rousseau. Mientras que Hobbes defendía un poder absoluto y centralizado, Locke proponía un gobierno limitado que proteja los derechos naturales de los individuos, y Rousseau subrayaba la importancia de la participación colectiva a través de la voluntad general. Las preguntas que surgen son profundas. ¿Es mejor un gobierno fuerte que imponga el orden, pero al precio de la libertad? ¿O debemos arriesgarnos a un sistema donde la libertad individual sea un derecho absoluto, incluso a costa de la seguridad colectiva? La historia ha mostrado que los sistemas que intentan encontrar un balance entre estos extremos a menudo enfrentan desafíos. El miedo puede ser manipulado para justificar la represión, y las libertades pueden ser amenazadas por la inestabilidad social, Hobbes, y el mundo actual. ¿Cómo se aplica su filosofía hoy? En el mundo contemporáneo, donde las amenazas a la seguridad son cada vez más complejas, las ideas de Hobbes siguen siendo un referente crucial. El temor a la anarquía y el caos aún justifica políticas autoritarias en algunos países, y la vigilancia masiva y el control de la información son cada vez más comunes. En muchos lugares, la seguridad se ha convertido en la prioridad absoluta, y las libertades individuales a menudo se ven comprometidas en nombre de la estabilidad. Pero, como hemos discutido, este modelo tiene sus límites. Si el Estado se convierte en una maquinaria opresiva que viola los derechos fundamentales, como la libertad de expresión o la privacidad, la sociedad podría terminar siendo tan destructiva como el estado de naturaleza que Hobbes temía. En el legado. En construcción, el pensamiento de Hobbes no es definitivo, y su enfoque sobre el poder y la autoridad sigue siendo debatido. Aunque su perspectiva fue en muchos sentidos una reacción a la violencia y el desorden de su época, la política contemporánea no puede ignorar los avances hacia una mayor autonomía y participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Las democracias modernas han demostrado que es posible tener un gobierno que garantice la seguridad sin sacrificar los derechos fundamentales, pero esto requiere un equilibrio delicado. El legado de Hobbes, por lo tanto, no debe tomarse como una solución definitiva, sino como una invitación a seguir cuestionando cómo organizamos nuestra vida en común. Su énfasis en la necesidad de orden y estabilidad, especialmente en tiempos de crisis, es más pertinente que nunca. Sin embargo, los desafíos del poder absoluto y la vigilancia excesiva nos recuerdan que la libertad y la justicia deben ser siempre vigiladas, incluso cuando el orden parece la prioridad. Cerrando el círculo, una reflexión filosófica para concluir. El pensamiento de Hobbes plantea una pregunta que sigue siendo relevante en nuestras sociedades actuales. ¿Cómo equilibramos la seguridad y la libertad? En un mundo cada vez más globalizado y amenazado por nuevas crisis, es probable que las ideas de Hobbes sigan siendo un punto de partida crucial para entender las tensiones entre poder y libertad. Hobbes nos invita a reflexionar sobre los límites del poder y el precio de la paz social. Pero también nos desafía a pensar en cómo podemos garantizar que el poder nunca se vuelva absoluto, y que la dignidad y los derechos humanos siempre sean respetados. Este es el desafío que nos deja el Leviatán.
Pensar cómo construir un orden social que proteja a las personas sin corromper su libertad. ¿Podemos lograrlo? Esa es una pregunta que cada sociedad debe responder, adaptando el pensamiento hobbesiano a sus propios tiempos y contextos. Gracias por acompañarnos en este recorrido filosófico. Si te ha gustado este análisis de Hobbes y su legado, te invitamos a seguir explorando el mundo de la filosofía en nuestro próximo video, donde seguiremos indagando sobre el conocimiento, la experiencia y los grandes dilemas del pensamiento crítico. Nos vemos pronto.